y la parte de acero, ¿no es cierto? Y la parte metálica, que sería en este caso acero. Y la parte de acero que lleva sus barras longitudinales, que son estas barras de acá, ¿no es cierto? Las barras longitudinales y las barras transversales, ¿no? En este caso, estas de acá serían las barras longitudinales, ¿no es cierto? Que son las barras longitudinales, y esta otra que sería la, a ver, de aquí, las transversales, ¿verdad? Entonces, esa básicamente es lo que está compuesto, ¿no? Entonces, si lo vemos en una perspectiva, si lo vemos en planta, normalmente viene así, ¿cierto? Y algo que yo les recomiendo siempre, y les dije, creo a ustedes, ¿verdad? Es de que cuando se arme los estribos en columna, tengamos mucho cuidado con siempre dejar aquí el gancho, ¿no? Siempre. Siempre ponerle ahí su ganchito, porque ese es el que nos garantiza a nosotros de que el estribo no falle, es decir, que no se abra, ¿no es cierto? En el caso de que haya algún problema, ¿no? Entonces, por eso lo que debemos colocar siempre ese gancho. Básicamente estábamos viendo, identificando, ¿verdad? Nuevamente aquí, fíjense su gancho, que debe tener la armadura transversal. Y cuando les habíamos dicho que cuando colocamos nosotros los estribos, en este caso, suponiendo este de acá, o vamos a empezar de la parte de abajo, porque esto está volcado, ¿verdad? Entonces, la parte de abajo tendría que ser esta parte de acá, y que el primer estribo, fíjense, su gancho lo tiene acá, en esta barra. El otro estribo, su gancho, aparentemente no se nota muy bien dónde lo puede tener. Aparentemente lo tendría en la parte de acá, está, en esta barra de acá. El tercer estribo lo tiene en esta otra barra de acá. El cuarto estribo lo tiene en esta otra barra de acá. Y nuevamente el quinto viene nuevamente a esta barra, ¿no? Fíjense, ahí, ¿no? Entonces, si hay algún problema, suponiendo por esta parte de acá, o en esta parte de acá, el que va a sufrir más va a ser este estribo, pero como estos otros están, ¿verdad? Sus ganchos están en la otra barra, entonces aquí va a ayudar muchísimo a que no falle. Lo grave sería de que los estribos nosotros coloquemos en una sola barra. Los coloquemos acá, digamos, ¿no? Por comodidad, el albañil hace eso. Entonces, si un estribo de estos logra fallar, los demás también van a fallar, no van a colaborar, ¿no? Pero sin embargo, como está con rojo intercalado, entonces los estribos van a ser colaborativos, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar la parte de la seguridad, obviamente. Entonces, este proceso a la gente que está metida en construcción no le gusta hacer. No le gusta, ¿no? Ellos prefieren meter el bollo de estribo de una sola forma y listo, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, entonces, a la hora de construir una columna. Entonces, por un lado, como les digo, su gancho, ¿cierto? El gancho, y que ese gancho debe venir intercalado en las diferentes barras longitudinales. No puede estar en una sola barra longitudinal, ¿ya? Eso ya lo habíamos visto. En forma general, fíjense, estábamos viendo acá de que cómo se está armando una columna, ¿no es cierto? Ya están dándole sus toques finales a lo que es la armadura.
En este caso habíamos hablado de lo que son los traslapes, ¿no es cierto? Esta parte de acá, que son los traslapes, o también que se le llama empalme, ¿no? Entonces, esta longitud de traslape, que se llama normalmente L, o de empalme, está en función al diámetro de la barra, ¿ya? No le puedo decir yo cuánto es el valor porque está en función de la barra. Si la barra es de 8, de 10, de 12, de 16, de 20 milímetros, de 24 o de 25, dependiendo, ¿no es cierto? Entonces está la longitud de anclaje, que se llama, o la longitud de empalme, ¿no? Entonces esa longitud L está en función del diámetro de la barra. ¿Ya? Entonces, eso está ahí en función de ello, ¿ya? Bien, una vez ya hemos visto eso, estábamos viendo lo que es la parte de encofrados y habíamos visto de que, obviamente, cuando hacemos el encofrado, lo que buscamos por un lado es la seguridad, siempre. Siempre en primer lugar está la seguridad, ¿verdad? Tanto del personal que trabaja como de la estructura que vamos a fabricar, ¿verdad? La precisión de las medidas, debemos ser caducos en esta parte de acá con la precisión de las medidas, y que esa estructura además sea económica. Debemos buscar lo más económico posible, ¿cierto? Por eso es que los encofrados por lo general se construyen con madera blanda, que es la madera más barata, ¿ya? Acá vemos un detalle, por ejemplo, de un tipo de encofrado. Esta es una forma de encofrado, ¿no? Ustedes pueden investigar y pueden ver de que hay diferentes formas de encofrado. Por ejemplo, dice la madera y tablas que han de usarse para los encofrados deberán estar en buen estado. Obviamente, tienen que estar en buen estado. ¿Qué quiere decir eso? Que no estén todas rotas, que no estén todas torcidas, ¿verdad? Deben estar limpias, ¿no? De desperdicio, es decir, si nosotros la hemos usado una vez y queremos reutilizar, entonces tenemos que limpiarlo, ¿no es cierto? Y serán rechazadas y si presentan arqueos, es decir, los alabeos que llamamos, ¿no? Torceduras. Entonces, cuando tenemos este caso, directamente rechazamos, ¿no? Los arqueos. Estas deformaciones perjudican la forma final del elemento, claro, porque nos va a salir nuestro elemento chueco, ¿no es cierto? Porque este es el molde. Los costados de los encofrados de columna, dice, estarán formados por tablas de 1 a 1,5 pulgadas, ¿no? Entonces, si nosotros usamos, obviamente, de 1 pulgada es mucho más económico. De 1,5 pulgadas es un poquito más caro, pero un poco más resistente también. Entonces, eso va a depender de las estructuras que estemos fabricando, ¿no es cierto? Entonces, debe ser el espesor. Y el ancho, los anchos normalmente son variables, ¿no? Podemos comprar desde 20 centímetros en adelante, ¿no? Dice variable de acuerdo a las dimensiones de las columnas. Por lo general se utilizan anchos de 20 o de 8 pulgadas, que es más o menos 20 centímetros, ¿no? Entonces nosotros vamos a la tienda donde vende la madera y pedimos, ¿no? Deme tablones de tanto de pulgada de espesor, tanto de ancho de tantas pulgadas de ancho y tantos metros de largo, ¿no? Entonces ellos ya lo ubican, eso lo llevan a pie cúbico y nos cobran en pie cúbico, ¿no? Bien, ahí eso habíamos visto la clase pasada. Ahora vamos a ver la importancia que debemos darle a esta parte de acá, el recubrimiento. Ese es un tema que también a los albañiles no les gusta. No les gusta. ¿Por qué? Porque tienen que construir o fabricar estas galletitas que se llaman, ¿verdad? Que son las que a mí me garantizan el recubrimiento. Entonces debo colocar estas galletas en los 4 lados de la columna, es decir, a ver si puedo ver acá, a ver.
suponiendo en esta. Entonces debo colocar galletas, ¿no? A ciertas distancias en cada lado, ¿no? En cada lado. Y en este otro lado, es decir, en los 4 lados. ¿Eso para qué? Para que me garantice a mí que debe haber un recubrimiento de la armadura. Es decir, cuando yo saque el encofrado, que todo este acero esté completamente embebido, es decir, perdido en la columna, que no, que esté como lo vemos acá, por ejemplo, ¿no? Que está perdido. Y hay situaciones, por ejemplo, que uno saca el encofrado principalmente en la parte de abajo, se ve, y está así, digamos, ¿no? Aquí no hay hormigón y el acero aquí se está viendo. Eso es lo que se llaman las cangrejeras. Cangre. Estas son las cangrejeras, ¿ya? Cangrejeras. Entonces, esas cangrejeras son las que no tienen que existir, ¿no? Eso tendría que ser un pecado, digamos, ¿no? Albañil que provoca eso, no sabe trabajar, ¿no? Entonces, no tiene que existir eso. Entonces, ¿eso qué es lo que a nosotros nos va a permitir? Como les digo, en primer lugar, aquí nos garantizan estas galletas, ¿no es cierto?, lo que son el recubrimiento. También otros le llaman dados, ¿no? Hay diferentes nombres, ¿no? Va a depender de qué es lo que se quiera. Dice, si los planos especifican la ubicación de algunos puntos eléctricos, esto también es importante, a veces en las columnas se diseñan algún punto eléctrico que va a ir empotrado en la columna, ¿verdad? Entonces, este es el caso, por ejemplo, debo dejar ahí, debo colocar esa caja y amarrar bien de tal manera que me garantice de que voy a colocar ese tipo de artefacto, porque de repente por la parte interior estoy mandando un tubo para eléctrico, digamos, ¿no? Entonces, o está llegando ahí, no sé, pues, ¿no? Por algún motivo, entonces lo han diseñado de esa manera, entonces debemos tener cuidado, ¿no? Entonces, cuando hay algunos puntos eléctricos empotrados en las columnas, como por ejemplo las cajas rectangulares para los interruptores y algunas tuberías, ¿no es cierto? Y otros accesorios deben fijarse de manera adecuada al encofrado o al acero de refuerzo. Es decir, se deben fijar bien en los estribos, ¿cierto? Así se garantiza su estabilidad durante el hormigonado del concreto, ¿no? Igualmente, antes de colocar los encofrados, es muy importante verificar los aceros, los hierros, los aceros de las columnas que tengan adheridos unos dados, ¿no? Esto es lo que le decía, aquí están las galletas. Unos dados de concreto, que esos dados va a depender de cuánto es el valor del recubrimiento, ¿no? De unos 2 centímetros de espesor que evitará que se pegue el encofrado al acero, ¿verdad? De esta manera se garantiza que el acero de estas columnas tengan el adecuado recubrimiento. Eso es lo que a nosotros nos interesa. El adecuado recubrimiento que permita que en el futuro no se oxide el acero. Por más que después nosotros lo cubramos con mezcla y qué sé yo, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, estas, estas galletitas o estos dados, ¿no es cierto? Más o menos tendría que ser un cubo si logramos. Sería más o menos así, un cubito, ¿no es cierto?, que tenga como mínimo 2 centímetros por cada lado. Cuando la edificación es normal, digamos, ¿no? Una casa de un piso, 2 pisos. Pero si es un edificio mucho más grande, entonces este recubrimiento inclusive puede ser mayor, puede ser de 5 centímetros.
¿no? Eso va a venir en las especificaciones. Pero como mínimo, el recubrimiento debe ser de 2 centímetros. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ser caduco con los albañiles. No les gusta, no les gusta hacer este trabajito. No, no te preocupes, le dicen a uno, ¿no? Va a salir bien. Y después cuando sale saco el encofrado, aparecen las cangrejeras y ahora se le dice a uno, ¿no? No, no te preocupes, ahorita lo arreglamos. O sea, ya no tiene solución. Ya no tiene solución, ¿no? Entonces, ahí tienen que tener ustedes mucho cuidado y tienen que ser caducos en esto y decir, señores, tenéis que hacerme estas galletitas, ¿no? Por lo menos de 2 centímetros de espesor, como mínimo, y colocar, como les digo, en los 4 lados, ¿no? Y varias galletas. Entonces, acá, por ejemplo, podemos nosotros un poquito jugar, suponiendo que acá está el encofrado. Puso lento el sistema, ¿verdad? Suponiendo que acá está el encofrado, ¿no? Al otro lado lo mismo. Bueno, aquí exageré un poco, pero ahí lo que tenemos nosotros que tener bastante cuidado en agarrar y decir, tenés que colocar los dados, ¿no? No lo vamos a poner en cada estribo, pues, ¿no? Dejaremos unos 2 estribos, de repente ahí colocamos otro. En este otro sentido, digamos, si ahí colocamos acá, entonces en este otro yo de repente voy a colocar acá, ¿no? Tal vez voy a colocar acá. Y lo mismo en el otro sentido. Es decir, que si yo lo miro esto de un lado, ¿no es cierto? Lo miro de un lado, voy a ver que acá tengo los estribos. Acá tengo el hormigón, suponiendo, o el encofrado, ¿no es cierto? Y si yo lo miro de arriba, entonces de acá voy a ver yo que por acá hay las galletitas, ¿no? Entonces, aquí pareciera que lo estoy colocando en un solo estribo, no es así, sino que está combinado. Como lo estoy mirando de arriba, entonces estoy poniendo, ¿verdad? Entonces ahí me garantiza a mí de que yo pueda, si aquí están las barras longitudinales, ¿verdad? Y aquí están los estribos, los ganchos, entonces me garantiza de que el acero no se me vaya ni para este lado, ni para el otro, ni para el otro, ni para el otro, ¿no? Entonces, hoy en día ya en el mercado ¿cómo le llaman? Unas grampitas especiales que usted las compra y ya no tiene necesidad de hacer estos cubos. Simplemente va y lo coloca, lo engancha, y es mucho más rápido, pero tiene su costo también. Tiene su costo. ¿No? Son unas grampitas hechas de plástico, muy resistentes, ¿no es cierto? Cosa que nos garantiza a nosotros de que el acero no se apegue al encofrado y cuando saquemos el encofrado aparezcan esas cangrejeras. ¿Ya?
Van a fijarse ustedes en algunos lugares que el acero aquí de un lado se está viendo cuando no se hace. Entonces, eso ya no sirve, ¿no? Eso ya no sirve. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si hay preguntas, dudas. A ver, dice, para armar el encofrado debemos primero replantear, o sea, siempre, ¿no? Siempre el replanteo tiene que estar. El replanteo no solamente es cuando va a empezar la construcción. Cada piso que uno va a colocar las columnas, en cada piso hay que hacer replanteo. Y el trazo de las columnas son las correspondientes, con su correspondiente eje y sus dimensiones. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Encontrar su eje y sus dimensiones, ¿verdad? Y por lo general lo dibujamos inclusive ahí en el piso o en la losa, digamos, lo dibujamos donde tiene que ir colocado, ¿no? Los tableros que sirven para encofrar las columnas estarán unidos por abrazadera o barrote, dependiendo cuál es el estilo que el trabajador conozca, ¿verdad? A cada 50 centímetros. Esos 50 centímetros está hablando de esto de acá. Esto, ¿ya? Esa distancia de cada debe estar por lo menos no menores o no mayor a 50 centímetros, ¿ya? Como máximo, para ello se utilizan listones de 2x4, de 3x3 o de 3x4. Entonces eso va a depender ya, ¿no? De nuestra propia seguridad. En largos que dependen de las dimensiones de la columna y del sistema de sujeción de abrazadera que se adopte. Entonces eso va a depender, ¿no? Esos listones, como cuáles son los que vamos a utilizar, ¿ya? A ver en el chat si hay preguntas. Al momento de retirar la galleta que estaba amarrada a los estribos del acero no queda expuesto, es que esas galletas no se retiran, esta galleta no se saca, eso queda ahí para siempre ya, para toda la vida, ¿ya? Esto se coloca y se deja ahí, nadie, además que no se lo puede sacar. ¿Cómo lo va a sacar? No lo puede sacar, es imposible. Tendría que picarlo, o sea, no, esto queda ahí para siempre, ¿ya? Queda para siempre, las galletas no salen de ahí. En el caso de esas grapas plásticas que usted dice, ya, ¿qué tienen esas grapas plásticas, esas grampas o grapas? San Inés García, ¿qué tienen esas grampas plásticas? Si me puede especificar su pregunta, ¿cuál es su duda? ¿No afecta que quede en la columna? No, pues están diseñadas para eso. Ese es su trabajo, esa es su función. Están diseñadas, no es que alguien de loco agarró y dijo, a ver, yo me voy a inventar un plástico, digamos, ¿no? Como los ganchos, eso, para colgar ropa, digamos, ¿no? Y voy a fabricar y voy a meter al mercado. Obviamente alguien lo pensó así, pero ha hecho pruebas, ha tenido que hacer pruebas en laboratorio, de tal manera que la resistencia que tenga ese material, en primer lugar, sea igual o superior a la resistencia que tiene el hormigón, ¿no? Entonces, seguramente se toma un hormigón tipo y en función a eso se fabrican esas galletitas o esas grampas, esos ganchos.
Entonces, esos plásticos, esas grampitas de plástico que reemplazan a estas galletas, están diseñadas para ese trabajo. ¿Ya? Están diseñadas para ese trabajo. A ver, Arce dice, los empalmes se hacen a diferentes alturas en las 4 barras longitudinales o se hacen en la misma altura como en la ilustración. Bueno, a ver, ese es un tema importante. Este de acá, a esto se refiere, ¿verdad? Aquí estamos mostrando en un solo nivel, digamos, ¿no? Esto es lo que normalmente se hace en una edificación, llamémosle así, una edificación no muy importante, es decir, una casa de 2 pisos, no tenemos mucho problema, hasta 3 pisos, tal vez no tenemos mucho problema, ¿ya? Pero si es un edificio de 10, 15, 20 pisos, esto no es correcto, ¿ya? Esto no es correcto. Entonces, a ver, ¿cómo puedo graficar? A ver, supongamos que yo tengo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos. Aquí, digamos, ¿no? La viga y la losa de superior y aquí tenemos la viga y la losa inferior. Obviamente, primero debo construir esta losa, la columna y después esa losa, ¿verdad? Pero esto es simplemente para especificar. Y quiero construir yo la columna y la columna va a llevar, ¿verdad? Sus barras que vienen desde abajo, ¿no? Lo voy a hacer así un poquito medio a un lado. Y solamente veo aquí 2 barras, ¿verdad? Y por algún motivo, las barras de abajo, que vienen de abajo, no dan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Por ejemplo, lo que se debe hacer es tratar de buscar, suponiendo así viene la barra de abajo, la otra barra tendría que estar, lo he hecho un poquito, vamos a hacerlo un poco más corto. Suponiendo la barra de abajo, la otra barra tendría que venir, la que viene de abajo también, y la otra barra tendría que venir, lo que pasa que aquí ya, lo vamos a poner así como que en perspectiva, ¿ya? Entonces, digamos, esta es la otra barra y la cuarta barra, suponiendo que va a estar más o menos hasta acá, ¿no? Entonces, esto es, para que ustedes lo vean, esta barra de acá es del fondo, el estribo, sí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el empalme, voy a hacer con otro color para que se vea, el empalme, lo correcto sería hacerlo en una barra, sería aquí. A ver, tratar de graficar. Aquí, digamos, ¿no? Entonces, esa barra va para arriba. Esta otra barra, lo mismo, el empalme a esta altura, ¿no? Y eso va para el otro piso. En esta otra barra, su empalme por acá, digamos, y va para arriba. Y en esta otra barra, el empalme por acá. Bueno, lo hice un poquito separado, pero la idea es la que importa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que estamos queriendo mostrar acá? Que el empalme en esta barra está en esta posición, ¿verdad? Está aquí. En esta otra barra está aquí. En esta otra barra está aquí. Y en esta otra barra está por acá. En un edificio alto, ¿verdad? Las barras están expuestas a todo el esfuerzo normal que es compresión, tracción, flexocompresión y a los esfuerzos accidentales que se llaman, que son los esfuerzos de
temblor, sismo. Y cuando nosotros hacemos este trabajo, estas son barras que están trabajando muy bien a los temblores, al sismo. ¿Por qué? Porque una barra o una columna cuando falla por el sismo, falla en esta parte de acá, es decir, muy cerca a la losa. Muy cerca a la losa. Acá está fallando. Por eso se van a fijar en algunos casos los estribos aquí son más pegaditos que en la parte del medio. O sea, están más juntos. Si aquí están cada 15, digamos, aquí cada 10, por así decir. ¿No? Entonces, eso a mí me garantiza que el edificio esté trabajando perfectamente a un posible esfuerzo de sismo. ¿Ya? Pero, aquí viene el pero. A la gente no le gusta hacer esto, al albañil no le gusta trabajar de esta manera. Al albañil le gusta trabajar de esta manera. Claro, es más cómodo, yo hago pasar de la losa 1 metro, digamos, la barra, las 4 barras, y ahí hago el empalme y continúo. Es mucho más cómodo, esto es mucho más fácil. Sin embargo, acá no, fíjense ustedes, acá no es tan sencillo, es mucho más difícil, aparecen estas barras que están por acá arriba, que estorban, que lo uno, que lo otro. O sea, si usted lo deja libre a que haga el albañil va a hacer esto. Con certeza. Pero si en el diseño, en el proyecto, está esto de acá, entonces estamos mal, ¿no? Entonces, esto ya dijimos, esto no es lo correcto, esto es lo correcto. Pero se acepta esto de acá, ¿ya? Se acepta en construcciones de no mayores a 3 pisos. Se acepta. ¿Por qué? Porque en el caso de un sismo no van a sufrir mucho, no es grande el esfuerzo o la falla que va a tener por sí, ¿no? Entonces, se acepta, ¿ya? No sé si me dejé entender al compañero Arce Catacora, Arce Rico. No sé si le satisface. Bien, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado, ¿no? Cuando el edificio es importante, esto es lo que hay que hacer. Al igual que con los estribos, fíjense, hay que combinar, no hay que dejarlo todo en una sola barra. Y lo mismo los empalmes, no podemos hacerlo en una misma altura el empalme. El empalme debemos tratar de hacerlo en realidad en una área que no esté muy cercana a la losa, ¿no? Qué sé yo, en esta parte de acá deberíamos hacer el empalme, digamos, de esta barra, de la otra, y así, digamos, ¿no? Tratar de no hacerlo muy cercano a la losa, ¿ya? Es el 60% por el diámetro, dice, no sé a qué se refiere Quiles Cuellar, debe ser a esto, ¿no? A L. No sé si es eso lo que dice Quiles. Confirme, por favor, ¿ya? Sí, dice. Yo creo que esto está mal lo que está diciendo Quiles, ¿ya? Porque imaginémonos una barra de 1 pulgada, tiene 24 milímetros, 25 milímetros. ¿Cuánto es el 60% de 25? 60% de 25 va a ser 25 por 0.6. 15. 15 centímetros dice, no es, en realidad sale 15, pero no es centímetro, es milímetro. Porque esto es milímetro, 25 milímetros. Entonces va a salir 15 milímetros y 15 milímetros es centímetro y medio y eso no es correcto. Hay algún error acá, esto lo vamos a corregir después y a ellos les voy a pasar estos datos, ¿ya? Esto en realidad no debe ser menor a 50 centímetros.
es decir, a 500 milímetros, y aquí estamos con 15 milímetros. ¿Ya? O sea, esto no, está un poquito enfocado mal ahorita, ¿ya? Pero de todas maneras, para la próxima clase yo les voy a traer un dato exacto de la longitud de empalme, en barras longitudinales, ¿ya? Además, esto es en columna y en vigas es diferente, entonces, eso hay que tener cuidado también, ¿no? Entonces, eso vamos a tenerlo como pendiente, ¿ya? No sé si me entendieron esa parte de ahí. Sí, se entendió. Bien, estábamos viendo entonces esto del recubrimiento. Entonces, fíjense, son cosas muy importantes. En primer lugar, recubrimiento. En segundo lugar, empalme. En tercer lugar, dijimos recubrimiento, empalme, ¿qué más era? Bueno, la posición de los estribos y la posición de los empalmes, ¿no? Esas son muy importantes cosas que por lo general no se los toma en cuenta a la hora de construir, ¿ya? Bien, entonces espero que haya quedado claro eso de ahí. Si de todas maneras después aparecen dudas, ¿verdad? Es bueno que pregunten, ¿no? Las dudas porque eso ustedes tienen que ponerlo en práctica, ¿ya? Además, cuando ustedes hagan su defensa, aquí hay un tema muy importante que yo me doy cuenta, por ejemplo, a los estudiantes cuando hacen su defensa de proyecto, uno les pregunta esto de acá y no saben absolutamente nada, ¿no? Se lavan las manos diciéndolo, no sepa lo que quiere ir al ingeniero, digamos, ¿no? Entonces, esto tienen que saber ustedes, tienen que saber cuánto debe ser el recubrimiento, cómo colocar los estribos, cómo colocar los empalmes, la longitud de empalme, todas esas cositas, ¿verdad? Bien, entonces estábamos viendo esto de acá, creo que ya, bueno, aquí está el espaciamiento, fíjense, de los estribos, en algunos casos exagerados, 50 centímetros, ¿no? 0,50 centímetros, esto serían milímetros, 50 centímetros. Estos espaciamientos, ¿no? Entonces, por lo general esto está exagerado, ya no está de acuerdo a norma. Además, el estribo va a depender del espaciamiento del diámetro del estribo, porque el diámetro del estribo en nuestro medio se usa de 1/4, pero eso es para construcciones pequeñas, ¿no? Pero cuando son edificios, el estribo puede ser de 8 milímetros, de 10 milímetros, hasta de media pulgada, ¿no? Entonces, eso va a depender del diámetro del estribo y va a depender del cálculo que se haga, ¿ya? El espaciamiento entre estribo y estribo. Se deberá instalar, dice, una plomada en un sitio fijo para verificar la verticalidad durante el proceso del vaciado. Ese es el otro problema. Usted tiene que saber usar la plomada. A ver, vamos a ver dónde está la plomada acá. Usted tiene que saber cuando el albañil esté trabajando en esto, aquí está la plomada, fíjense ustedes. Cuando el albañil esté trabajando en ello, usted tiene que agarrar, ¿cómo está tu columna? ¿Está aplomada, sí o no? Sí, le dicen, nunca le va a decir al albañil, no está aplomada. Sí, ya está, ya lo verifiqué. A ver, vamos a ver, te agarra la plomada y verifica. Entonces ustedes, cuando tengan la oportunidad, o cómprense una plomadita, no es muy caro, o préstense, digamos, ¿no? Y practiquen, vean cómo se usa la plomada. Entonces yo voy a verificar el aplomamiento de esta columna, por ejemplo, desde la parte superior. Entonces debo largar hasta la parte casi inferior, sin tocar el piso. Qué sé yo, unos 5 centímetros arriba del piso, debe estar la plomada. Y ahí debo verificar que eso esté aplomado. En los dos lados, ¿no? En este caso, en este lado de acá y en este lado de acá. Y obviamente, si está este lado de acá emplomada, el otro lado también va a estar. Lo mismo, si este lado está aplomada, entonces el otro lado también va a estar, ¿no? En este caso, aquí hay un muro, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay el muro? Como en este caso, acá, como aquí, digamos, ¿no? Aquí no hay muro, está la columna sola, que es lo más común. Entonces yo debo verificar el aplomamiento, ¿cierto?
Debo verificar que mi plomada esté en este sentido acá, ¿no es cierto? Esté perfecta y en este otro sentido, ¿no? Esté completamente vertical. Entonces, si usted le pregunta al albañil, sí está, le dicen, ¿no? Usted va, lo verifica y no está, ¿no? No está. Ese es el otro punto importante que ustedes tienen que tomar en cuenta, el aplomamiento, ¿ya? A no ser que ya se compren ustedes un dispositivo electrónico, ¿verdad? Y pueden tener un dispositivo electrónico y con eso verifican la verticalidad. Excelente, si tienen un dispositivo electrónico, belleza. Pero si no lo tienen, la plomada es la única herramienta, no es el nivel por si acaso, es la plomada, ¿ya? A ver, Arce dice, ¿qué hacía la plomada? No le entiendo su pregunta. Entonces, estábamos viendo acá, aquí está la plomada, ¿verdad? La plomada lo que me hace a mí es garantizar la verticalidad de la estructura, del encofrado. Si el encofrado está verticalmente al 99.99%, entonces mi columna terminada también va a estar aplomada. Pero si mi encofrado no está aplomada, está chueco, entonces todo va a salir chueco, ¿ya? Entonces ese es el objetivo de la plomada, que la estructura o que el encofrado esté vertical, la verticalidad, ¿ya? Entonces, para eso usamos la plomada. No usamos el nivel de mano por si acaso. El nivel de mano es de apoyo nada más. Primero voy y me verifico con el nivel de mano. Si con el nivel de mano está bien, entonces recién verifico con la plomada. Pero si con el nivel de mano ya veo que está mal, entonces ya con la plomada va a estar más mal. Para amarrar los tableros, dice, usamos templadores de alambre negro. Este alambre negro es el alambre de amarre, ¿no? Es decir, en estos casos, cuando hay muros, ¿no es cierto? Entonces, para poder, como no puedo pasar madera de un lado al otro lado, entonces lo que hacemos así como está aquí, digamos, con alambre, hacemos pasar alambre de este tablón al otro tablón y con eso apretamos, ¿no es cierto? A eso se refiere acá como templadores de alambre negro. El alambre negro es el alambre de amarre que nosotros usamos. No deben quedar espacios vacíos entre el muro y el encofrado, porque donde pueda escurrirse el concreto durante el vaciado. Es decir, no pueden haber principalmente acá abajo, ¿no? Unos huecos ahí por donde yo cuando coloque el hormigón empieza a salirse, ¿no? Empieza a salirse por acá, digamos, ¿no? Y empieza a escurrir. Y por lo general lo que se va a salir es la lechada. O por acá, digamos, ¿no? La lechada es la que se va a salir. Y esa lechada es agua y cemento, ni siquiera es arena. Es agua y cemento. Entonces, me va a debilitar mi estructura. Por eso es lo que no debe haber huecos por donde salga la lechada. Si yo veo eso, inmediatamente debo tapar con papel, con lo que sea, ¿cierto? Con lo que sea. Entonces, eso evita que entonces que se escurra el concreto durante el vaciado. Para sellar las juntas entre tablas se puede utilizar las bolsas de cemento. Podemos usar papel, ¿no? Previamente humedecida. Entonces podemos ayudarnos con las bolsas de cemento, la humedecemos un poquito y con eso nosotros garantizamos, ¿no? Podemos ayudar. Bien, eso es lo que tenemos ahí con ese tipo de encofrado. Este es el otro tipo de encofrado. Fíjense, cuando tengo muro lateral, ¿no es cierto? Muro que continúa. Entonces coloco tablones acá, y para asegurarme, ¿verdad? Que estas tablas no se vayan a abrir, no se vayan a separar, es lo que coloco los alambres tensadores. Puedo colocar acá en la parte de arriba, al medio y en la parte inferior, ¿cierto? O en cada, puedo poner cables tensadores acá, por ejemplo. Acá, ahí, ¿no? Y lo mismo acá, en cada, como estas son las más resistentes, entonces en cada una de esas, ¿no? Eso pasa al otro lado y yo lo puedo tensar muy bien.
Y con eso ya me evito de que los tablones se puedan abrir, ¿cierto? Y trato de sellar por acá, de tal manera que cuando yo hormigone no salga por acá, no se me escurra la lechada, no haya fuga en ningún lado. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Entonces tenemos esos tres casos, ¿no? En este muro, digamos que es muro continuo, en un muro esquinero o cuando la columna es independiente, ¿no? Solo. Ingeniero, en cuestiones técnicas, ¿cuál de las dos formas sería la más conveniente a utilizar? ¿A qué se refiere con forma? ¿A encofrar primero o armar el encofrado por los cuatro lados o esta que nos está mostrando en este momento? ¿Cuál sería más, cuál es mejor, digamos? ¿Cuál soporta mejor? Bueno, ese es un tema un poquito largo de explicar. Lo ideal es hormigonar la columna sola, ¿verdad? Eso es lo ideal. Van a fijarse ustedes en construcciones grandes. Primero se hormigonan todo lo que son columnas, vigas, losa, columna, viga, losa, y de último se construyen los muros. Y para yo garantizar de que el muro se esté agarrado con la columna, se dejan unos pelos que se llaman, ¿no? Es decir, unos alambres, de un cuarto, a ciertas distancias, y con eso se garantiza de que el muro se agarre con la columna, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es para construcciones pequeñas, de un piso, dos pisos, podemos hacerlo sin ningún problema. Y lo que me garantiza esto es de que es más económico el encofrado, porque no estoy aquí, trabajo menos, porque el muro me está ayudando ya como encofrado para esta parte de acá y para la otra lado, para el otro lado. Entonces solamente uso tablones a estos otros lados de acá donde falta y puedo hormigonar sin ningún problema, ¿no? Puedo hormigonar sin ningún problema. Pero eso, Entonces, repito, son en edificaciones de no muy gran envergadura. Cuando un entonces edificio quiere decir importante, que tiene mucha resistencia. perdón, En cuestión al cálculo, digamos, si fuera de esta manera para un edificio grande, quiere decir que pierde resistencia comparado con la otra forma de armado de columna. eh, lo que pasa es que tenemos que garantizar, a ver, voy a tratar de dibujar acá, tenemos que garantizar de que la columna, si ya yo lo saqué del encofrado, supongamos, es decir, si nosotros miramos la columna de esta manera, ¿no es cierto? Tenemos nosotros que garantizar una sección mínima. Esa sección mínima, si yo lo miro de arriba, digamos, o en un corte, ya que sea cuadrada o que sea rectangular, yo tengo que garantizar eso, ¿no? Tengo que garantizar eso. En primer lugar. En segundo lugar, y bien que toca ese tema, en segundo lugar, en edificios, en construcciones grandes, no se puede hacer esto de acá. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si acá va a continuar el muro, la columna, y esto ya les digo es por norma, la dimensión mínima de una columna debe ser de 20 centímetros. Eso es por norma. Y cuando es un edificio, en realidad esto debe ser 25 centímetros. ¿No? Si aquí es 25, entonces aquí puede ser 30, 35, 40, no sé, ¿no? Hay una relación, obviamente, ¿no? Ya vamos a ver cuando hagamos un cálculo. Pero la dimensión mínima de uno de los lados debe ser 20 en construcciones de hasta 2, 3 pisos podría ser, aunque ya construcción de 3 pisos con columna de 20 es imposible. Pero hasta 2 pisos, digamos. Arriba de eso ya tiene que ser 25 centímetros. Y el muro, si este es el muro, por lo general el muro sin revestimiento, ¿cuántos centímetros tiene? ¿Alguien me puede decir? De 10 a 11. Pongámosle 12 centímetros. Pongámosle 12 centímetros. ¿No es cierto? Entonces,
Y si la dimensión mínima es 20, entonces voy a tener que colocar aquí otros tabloncitos. Entonces no me conviene hacer eso. Mejor hago la columna primero y después coloco, le dejo acá, como le decía, a cierta distancia, se le deja unos pelos. Si hay muro por acá, se le deja unos pelos para amarrar el muro, ¿no es cierto? Si hay muro para este otro lado, también se le dejan los pelos por acá, saliendo, ¿no es cierto? Para ambos lados, si es que hay muro. Y cuando ya yo fabrico el muro, entonces lo amarro con esto, ¿no? Que se deja 1 metro para cada lado por lo general, y con eso ya yo garantizo de que el muro tenga un agarre con la columna, ¿no? Entonces, esto se hace en construcciones pequeñas. Fíjese usted que van a mirar los diseños, y ese es un error que cometen los arquitectos. Este lado de acá, esto vamos a especificar. Este valor, ¿con cuánto lo diseñan? ¿Alguien por ahí ha visto algún proyecto? Este lado de la columna. Lo hacen normalmente de 15 nomás. 15 centímetros lo hacen. Ese es un error de los arquitectos. No es del ingeniero, es de los arquitectos. Los arquitectos lo diseñan ¿para qué? Para ocultarlo con el muro. Y eso es un error. ¿Ya? Eso es error. En ningún libro ustedes van a encontrar que la dimensión mínima de una columna sea 15 centímetros. En todos los libros la dimensión mínima es 20 en construcciones pequeñas y en construcciones grandes es de 25 centímetros. La dimensión mínima, ¿no? Entonces, si la columna fuese cuadrada, ¿verdad? Si la columna fuese cuadrada, ¿sí? Más o menos, entonces tendríamos que, y si vamos a utilizar la dimensión mínima, entonces tendríamos que decir que aquí es de 20 por 20. ¿Verdad? Esa es la dimensión mínima. Y si es rectangular, entonces obviamente a este lado 20 y a este lado pues va a ser mayor, obviamente. ¿Ya? ¿Entendió esa parte? Esto de acá por lo general se hace en embardados. Embardados perimetrales se puede hacer esto de acá. La columna yo me salgo de la norma y lo hacemos de 15 centímetros. Sí, pero ahí la columna pues, no está trabajando no, a un gran esfuerzo, ¿no? Ahí no es muy problemático. Entonces ahí nos salimos de la norma porque no es un trabajo muy importante. Pero en una edificación, en una casa, ahí sí ya no podemos hacer eso. ¿Ya? A ver. Arce para evitar que los áridos caigan primero que el resto del hormigón, ¿a qué altura habría que encofrar para hacer el vaciado? Bien. Se refiere cuando esta altura es muy grande de vaciado, H, exageremos, 3 metros, digamos, es muy alto. Lo ideal es hacerlo a cada metro, es decir, yo tendría que dejar acá una ventana, un hueco acá, ¿no? Un hueco ahí e introducir por ahí el hormigón. Y después el resto por arriba, ¿no? Si no es muy alto, digamos, si son 2 metros, 2 metros y medio. Pero si son arriba de 3 metros, entonces por lo menos en unas 3 etapas, ¿no? Entonces, para evitar que el agregado grueso caiga primero que el agregado, aunque es muy difícil, ¿no? Siempre van a caer juntos. Pero lo que sí va a ocurrir es cuando usted está colocando lo demás, el hormigón o el agregado grueso se va decantando, es decir, se va asentando, ¿no? Ahora, pero ese no es el problema es que a la mezcla se le echa mucha agua. Entonces, si la mezcla está de acuerdo a la cantidad de agua necesaria, entonces yo sí o sí tendría que vibrar esta parte de acá abajo principalmente, esta parte de acá abajo para que no aparezcan las cangrejeras, ¿no? Entonces, cuando se le echa mucha agua, pues el agregado grueso tiende a decantarse, ¿no? Es decir, a sentarse acá abajo. Y el fino se sube porque es más liviano, ¿ya?
Pero hay que tratar de no hormigonar de muy alto, ¿no? Y repito, eso va a depender de la consistencia del hormigón. Ustedes deben saber qué es la consistencia del hormigón. Consistencia del hormigón fresco. Así se llama, ¿verdad? Si se recuerdan, los que han visto la consistencia del hormigón fresco, también se le llama asentamiento. Esto se hace con el cono de Abrams. Algunos han podido ver, y si no han visto, investiguen, ¿ya? Para evitar lo que dice Arce, ¿ya? Vaca Guzmán dice, ese tipo de encofrado mayormente lo utilizan para muro de cerramiento perimetral de terreno. Para la columna queda al ras del ladrillo. Sí, eso es correcto lo que dice Vaca Guzmán, ¿no? Para muros de embardar o cerramiento, ¿no? Entonces ahí podemos perder la columna en el muro. Pero en una edificación es muy difícil, ¿no? No podemos hacer eso porque la norma lo exige. Ahora, si ustedes van a hacer como hacen otros arquitectos, pues no, se salen de la norma y qué sé yo, bueno, pueden hacerlo también, pero cuidado. Cuidado que después nos digan, no, pero si el ingeniero de estructura nos dijo que podíamos hacerlo. No se puede, no señor, no se puede, no puede salirse usted de estos valores. Construcciones pequeñas y construcciones grandes, medianas o grandes, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes de memoria. Bien. Sigamos entonces. Luego dice el encofrado será asegurado contra el piso por medio de unos puntales que pueden ser de 3 por 3 pulgadas, de 2 por 4, 3 por 4. Eso va a depender de la disponibilidad, ¿verdad? Esos puntales, estos puntales se refieren. Hay que asegurarse para que no se mueva mientras el hormigón está, principalmente las primeras 24 horas cuando el hormigón está endurecido, ¿verdad? Apoyados en soportes fijos en el suelo o en las correspondientes losas de entrepiso, ¿no? Cuando esto hay que hacer ya en entrepiso, ¿no? Estos elementos, además de asegurar el aplomado de los encofrados, le confieren el arriostramiento. Entonces, ayuda bastante, ¿no? Esto de acá, ayuda bastante, ¿ya? Concreto en las columnas, no deberíamos hablar de esto de acá, pero es bueno un poquito que podamos, por lo menos mencionar, ¿no es cierto? De que cómo es lo que a la hora de hormigonar, aunque ya hemos hablado un poquito para evitar, como les decía, las cangrejeras y para evitar la decantación, ¿no? Para la preparación de la mezcla, dice, se deberá consultar la resistencia que se especifica en los planos. Por lo general, para una casa de 2 o 3 pisos, fíjense, estamos hablando de construcciones pequeñas. ¿No? Construcciones pequeñas. La resistencia mínima del hormigón tendría que ser esta de acá. Por lo general, nosotros trabajamos con 200, 210 kilos por centímetro cuadrado, es decir, hormigón H21. Este hormigón H21 quiere decir de que tiene una resistencia de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ya? O 2 megapascales también, ¿no? 21 pascal, digamos, ¿no? 2 megapascales. Bueno, podemos usar estas como mínimo, por eso dice ahí como mínimo, como resistencia mínima debe ser 175, no menos de eso. Esto quiere decir que sobre una superficie cuadrada de concreto de 1 centímetro de lado se puede aplicar una carga de 175 kilogramos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Un cubito de 1 centímetro que tenga por lado, tiene que tener la capacidad de resistir 175 kilogramos a los 28 días, ¿no? A los 28 días. Después de eso se tendría que romper.
¿cierto? Pero normalmente usamos hormigón un poquito más resistente, que puede ser un hormigón de 210, 200, 210, estamos por ahí, ¿no? Y más o menos para lograr esa resistencia, pues tendríamos que usar una bolsa de cemento, una carretillada de arena y una carretillada de grava. En realidad, eso es lo que por lo general los albañiles hacen. Esto no es correcto, por si acaso, ¿ya? Esto simplemente les menciono, pero esto no es correcto. Lo que hay que hacer es volumen. Un volumen de cemento o un balde, si ustedes quieren, un balde de cemento por 2 volúmenes de arena. En este caso serían 2 baldes, ¿verdad? Del mismo volumen, ¿no es cierto? Por 3 de grava o 3 baldes. Lo que llamamos nosotros la dosificación 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, ¿ya? No es lo mismo decir una bolsa de cemento, 2 carretillas de arena y 3 carretillas de grava. No, eso no es correcto, ¿ya? Simplemente se los muestro porque en algunos casos lo hacen esto de acá. Entonces, si usted quiere más o menos tener un hormigón relativamente regular, puede usar una bolsa de cemento para uno de arena y uno de grava, ¿no? Inclusive le va a salir un poquito fuerte. Pero si usted quiere ser más profesional y quiere medir, entonces utilice un balde, por ejemplo, de 20 litros, un balde de 20 litros, con 2 baldes de 20 litros de arena y 3 baldes de 20 litros de grava. Es decir, 20 litros de cemento, 40 de arena y 60 de grava, ¿no? Eso es lo que es 1, 2, 3. Entonces, esa sería una dosificación que promedio que yo les digo, ¿no? Va a depender del proyecto. Si es un edificio importante, esto de acá ya queda completamente desechado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a recurrir? Se va a recurrir a esto de acá, ¿no? O, por lo general, hoy en día lo que se hace es comprar el hormigón. Yo llamo a una empresa, Redimix, Concretec, cualquier empresa que vende hormigón y le digo, quiero un hormigón H21 con tales características, tantos cubos para tal día. Y ellos me lo van a llevar y me lo van a entregar en la obra. Yo lo único que tengo que hacer es colocarlo, ¿verdad? Entonces es un hormigón de mayor calidad, pero es más caro. Esa es la diferencia, ¿ya? El vaciado, lo que decía el compañero, de qué altura es recomendable utilizar o colocar el hormigonar. Una vez realizada la mezcla, dice, se transportará cuidadosamente mediante carretillas, ¿no es cierto?, o latas, que deberán estar totalmente limpios con el fin de que no contaminen la mezcla. Asimismo, se procurará realizar el transporte en el menor tiempo posible, ¿no? Ya sabemos por qué, digamos, no debemos tardar mucho en el transporte. Si el transporte se prolonga demasiado y tiene mucho movimiento, puede ocasionar que la mezcla se separe, ya que las piedras tienden a asentarse hacia abajo, ¿no? Entonces, el lugar de la mezcla no debe estar muy lejos de donde se va a hormigonar. Entonces, y aquí lo que está haciendo es eso, ¿no? Fíjese, está alargando el hormigón y aquí está el otro operador esperando que termine de alargar el hormigón hasta una cierta altura, digamos hasta acá, y te puede introducir el vibrador para vibrar esta parte de acá y compactar, ¿verdad? Entonces, eso se debe hacer, se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que hacer, ¿ya? Entonces, ahí está, con eso de ahí ya está todo listo, y aquí está este otro señor entregando el hormigón para hormigonar, ¿verdad? Y estas alturas, como les digo, no debería ser mayor a 1 metro, 1,5 metros de alto. No debe, eso es lo correcto. Es muy difícil a veces hacer que eso se cumpla, porque a los albañiles no les gusta eso. Pero si no podemos hacer cumplir, imagínense aquí 2 metros, estamos largando de 2 metros, entonces debemos garantizar por lo menos el vibrado, ¿no? Que haya una buena vibración. La compactación del concreto, bueno, ya hemos visto que hay que compactar,
¿no? Hay que tratar de evitar esto de acá, el chuseo manual que se llama, o el picado, es decir, con barra, ¿no? En vez de colocar esto de acá, se hace con una barra. Pero eso ustedes remítanse a la consistencia del hormigón. Cuando el hormigón es consistencia seca o blanda, ¿no es cierto? Sí o sí, o plástica inclusive, sí o sí debe ser vibrado. Pero si es consistencia fluida o líquida, entonces ya podemos usar este otro método que es el de picado, ¿cierto? Utilizando un fierro, aquí se separó, de construcción, una barra de acero, ¿no es cierto? Asimismo se debe golpear el encofrado con el martillo. Eso es para garantizar, como les digo, de que el hormigón vaya a ocupar todos los vacíos que tiene ahí el encofrado, ¿no? Que ocupe todos los lugares y no aparezcan las cangrejeras, porque ese es el problema. Todo esto ayudará a eliminar las burbujas de aire y los vacíos que producen cangrejeras. Aquí está, ¿ves? Ahí llegamos. Y reducen la resistencia del concreto. Algunas consideraciones: generalmente en la parte inferior de la columna hay una mayor concentración de acero debido a que en esta zona hay más estribo y es donde se acostumbra a ubicar los empalmes, ¿no? Fíjese, ahí está diciendo, donde se acostumbra a colocar los empalmes. No dice que es donde debería ser, ¿no? Se acostumbra, pero no es correcto. Por eso en cada zona hay que poner un especial cuidado en la vibración para evitar las cangrejeras. Igualmente para la columna es recomendable usar grava, piedra menuda, tamaño máximo de media pulgada, de no más de media pulgada, ¿no? Es decir, de 12 milímetros. Esto evitará que estas queden entre los ganchos de los estribos. Entonces, además, no se olviden ustedes que hay el recubrimiento y ese recubrimiento puede ser de 20 milímetros. Entonces, si yo utilizo rocas de 16 o de 20 milímetros de diámetro, se va a taponar. Entonces, media pulgada. Con media pulgada, que son de 12 milímetros, entonces voy a garantizar de que no se atasquen, ¿no? Entre el acero y el encofrado y me provoque que no llegue el hormigón a los lugares donde debe llegar. Una vez terminado el vaciado, se debe verificar que el encofrado se haya contenido completamente vertical. Para esto podemos utilizar plomada nuevamente, ¿no? Cuando ya se terminó el hormigonado, podemos volver a verificar la verticalidad, porque el hormigón todavía no está trabajando. Tenemos un pequeño tiempo todavía para poder corregir. Pero lo que no podemos hacer ya es venir después de unas 2, 3 horas a querer corregir eso, ¿no? Ya no se puede, ¿no? Al día siguiente se puede proceder al desencofrado de la columna, ¿no es cierto? Y a inspeccionar su superficie. Se debe verificar que no existan cangrejeras y si hubiera alguna se deberá proceder a repararla inmediatamente. Obviamente, si ya está hecho el daño, ¿qué vamos a hacer? Hay que repararlo, ¿no? Antes de rellenarla es necesario limpiar con agua limpia, rellenarla con mortero de cemento, arena y acabarla con un rotachado de madera. Eso ya es para camuflar, ¿no? O sea, no debería existir. Finalmente se iniciará el curado. Este es el otro tema que a los albañiles no les gusta, el cual deberá prolongar por lo menos una semana. ¿Ya? Por lo menos una semana. El proceso de curado consiste en regar con agua la columna manteniéndola húmeda. Esto evitará que se formen grietas y fisuras y ayudará a que el concreto alcance la resistencia específica. ¿Va? Aquí vemos, fíjense, este señor está alargando el hormigón, aquí este otro va a hacer el vibrado, listo, ya con eso hemos terminado, hemos verificado que no se sigue aplomada la columna, al otro día venimos y sacamos estas tablas, ¿verdad? Sacamos esas tablas y lo que debemos hacer es echarle agua, por lo menos en la mañana y en la tarde antes de irnos de la obra, echarle abundante agua, ¿no? Y tratar de que cuando hay mucho sol, como en nuestro medio en Santa Cruz, a las 3 de la tarde, en algunos meses la temperatura puede llegar a 40 grados, tratar de no echarle agua en ese horario. Esperemos a que la columna
se enfríe, ¿no es cierto? A eso de las 7, 8 de la noche le echamos agua. O en la mañanita. Por lo menos en esos dos horarios tenemos que echarle agua. En la mañanita, a las 7 de la mañana, regar. Y en la noche. Entonces, regar, regar. Eso no les gusta hacer a los albañiles. Para eso hay que mandar a un ayudante, ¿verdad? ¿No? Obviamente el albañil no está para eso tampoco. El albañil está para otra cosa. Entonces hay que mandar a un ayudante a ver, vos que estás sin hacer nada, anda a regarme las columnas, digamos, ¿no? Anda a regarme las vigas, anda a echar agua. Eso tiene que ser. ¿Ya? Y con el curado es lo que nosotros vamos a garantizar que la columna al final esté bien construida, bien fabricada. ¿Ya? A ver, Gorena dice, el encofrado antes de vaciar el hormigón, ¿se debe hacer algún tratamiento a la madera? Sí. Bien que me hizo recuerdo, no estábamos hablando de eso. Para evitar que el hormigón se pegue a la madera, hay que colocarle algún elemento, algún químico. En este caso se puede usar, por ejemplo, vaselina. Pero la vaselina es cara. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos en nuestro medio? Vamos nosotros a la hora de hacer el cambio de aceite en nuestro carro, ¿verdad? Ese mismo aceite sucio nos lo llevamos en otro galón y lo que hacemos es pringar el encofrado en la parte interior, obviamente, donde va a ir el hormigón, pringamos con ese aceite sucio. Que no esté tan sucio también, pues no, también no va a ser un aceite que esté ya extremadamente negro, ¿no? Un aceite relativamente bueno que no esté, digamos, ¿no? Entonces, pero lo podemos utilizar, ¿no? Ese aceite que aparte que es barato y además estamos reciclando, ¿no? Eso lo botan, entonces podemos utilizar ese aceite para evitar que el hormigón se pegue a la madera y cuando yo quiera desencofrar se empiece a descalichar, digamos, ¿no? Entonces, o me cueste más hacer el desencofrado, ¿ya? Entonces, a eso es lo que se refiere Gorena. Entonces, debemos, cada vez que vamos a hormigonar, tenemos que colocarle ese material para evitar, repito, que se pegue el hormigón a la madera. Y además, tiene otra función. Tiene la función de tapar los poros de la madera y que la madera no chupe agua al hormigón. También ese es el otro motivo u objetivo de colocarle aceite, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta para Gorena. No sé si le satisface. Por último, durante la operación, dice desencofrado, hay que tomar cuidado de no aplicar esfuerzo excesivo. Es decir, yo no puedo hacer mucha fuerza. Ya hay que hacer con mucho cuidado porque no se olviden que el hormigón apenas tiene 24 horas y todavía está fresco, ¿no? Todavía está blandito. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que se puede comprometer la resistencia del concreto que aún está fresco. Si yo acá, al sacar el desencofrado, muevo la columna y la rompo, supongamos por acá, ya no hay forma de curarla. Ya no hay forma de curarla. Se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Y ya ese es un problema. Aparte que es visible. Es recomendable, dice, verificar que los clavos utilizados en los bordes de las tablas con el fin de unir los extremos y lograr mayor hermeticidad no estén clavados a fondo. Ello facilitará el desencofrado y el cuidado de las piezas. Es decir, acá, por ejemplo, en estos clavos no debo enterrarlos completamente, debo dejar por lo menos una cuarta parte sobresaliendo de tal manera que cuando yo vaya y quiera sacar esto sea fácil. Sea fácil. ¿Ya? A eso se refiere. Bien. Preguntas. ¿Cómo es la manera adecuada para hacer el curado con el agua de riego? ¿Cómo no le entiendo? Es regar nada más, así como ve aquí la imagen. Usted agarra una manguera y le echa agua acá y el agua va a escurrirse. Echarle agua en la mañanita, a las 7 de la mañana, antes que salga el sol. Bueno, que a las 7 ya está el sol, ¿no? Pero digamos a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Si hace mucho calor, es preferible esperar hasta las 10 de la noche, por lo menos que enfríe un poco.
No es recomendable echarle agua cuando el hormigón está caliente, es decir, a las 3 de la tarde, al mediodía, porque eso va a provocar de que se formen gases en el interior del hormigón y lo que vamos a provocar es que aparezcan fisuras más. Entonces haya presión interna y eso es lo que no queremos. Entonces mejor es dejarlo ahí nomás tranquilito, ¿no? Lo ideal sería cubrirlo, pues, ¿no? Ponerle un material que no le dé el sol, digamos, ¿no? Pero eso ya, esos detalles serían ya muy complicados, ¿no? Sería muy complicado. Lo ideal es eso, colocar agua, por lo menos 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Abundante agua, ¿no? Y por lo menos la primera semana. Ya después de ahí ya podemos dejarlo, ¿no? Echarle agua de cada 2, 3 días, digamos, ¿no? Entonces ya no es mucho el problema. Pero lo ideal es eso, ¿no? Hay que trabajar. Preguntas, dudas. No sé si todavía tenemos tiempo, creo que ya nos pasamos de la hora, ¿no? Ya son las 2 de la tarde, a ver hasta qué hora tenemos clase nosotros. La 1:45, ingeniero. Hasta la 1:45 ya nos hemos pasado. Es que el tema es importante y uno se emociona y se sigue, ¿no? Quiero que me hagan recuerdo para la próxima clase. Con esto hemos terminado lo que es la parte teórica, llamémosle así, de columnas. Y la próxima clase lo que vamos a hacer es cálculo. ¿Cómo vamos a calcular este lado de la columna? ¿Y cómo calculamos este lado de la columna? Es decir, vamos a hacer un predimensionamiento, ¿no? De una columna de sus lados. Me van a hacer recuerdo cómo se debe distribuir la armadura, ¿ya? Ese es otro tema que todavía no les he hablado. Pero es bueno que me hagan recuerdo la distribución de la armadura en columnas. No es lo mismo en columnas que en vigas, ¿ya? Entonces es diferente. Entonces, eso que quede pendiente ya para la próxima clase. Y repito, la próxima clase vamos a hacer cálculos. Vénganse con su hojita, hagan su calculadora, ¿no es cierto? Y lápiz y vamos a empezar a calcular. Ya, vamos a hacer un predimensionamiento. No vamos a dimensionar. Vamos a predimensionar para que ustedes tengan idea cuando estén construyendo, cuando estén diseñando, más o menos qué dimensiones van a tener sus columnas. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entrar a diseñar, eso lo van a aprender en otra materia ustedes seguramente más adelante, más arriba. Aquí lo que vamos a hacer es predimensionar, ¿ya? Bien. Preguntas, dudas, y si no hay preguntas, o si tienen, guárdenselas mejor para la próxima clase, y la próxima clase vamos a tratar de absorber todas esas preguntas, ¿ya? Entonces, eso sería todo por ahora y nos vemos el día viernes. Repito, el día viernes vamos a predimensionar, ya vamos a entrar a hacer pequeños números. Preguntas, dudas, si no hay preguntas, eso es todo por ahora. Nos vemos el día viernes. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias.